Hola, buenas noches. Sí, sí, sí te escucho. Fantástico. Bueno, si te parece, vamos empezando. Igual se están uniendo todavía. Pero para no irnos de tiempo, ¿los demás escuchan bien? Así nos avisan a ver cómo va. Sí, sí, se escucha bien. Fantástico. Buenas noches. Hola, Gonza. Hola, Tani. Bienvenidos. Qué bueno que estén conectados. Bueno, entonces, para dar inicio, mi nombre es Analia Pereira, presidente del Colegio de Fonoaudiólogos de la provincia de Misiones, así que es un placer enorme, personalmente, para mí, dar la bienvenida a todos ustedes y agradecer tanto a Alicia por su tiempo y por su predisposición para darnos este encuentro, como a ustedes también para conectarse y para escucharla. Primero queremos recalcar que este encuentro no es una formación específica o teórica, sino que fue pensado más como una actividad informativa y en la cual se podrá interactuar también al final del encuentro con todos ustedes, ¿sí? O preguntas que tengan también para Alicia. Ahora con gusto la presento a la fonoaudióloga Alicia Amarilla, recibida en el año 1987 en la Universidad del Museo Social Argentino en Buenos Aires y es actual integrante de la comisión directiva del Colegio de Fonoaudiólogos de la provincia de Misiones. El objetivo de hoy para este encuentro es fomentar la concientización sobre la afasia, que es el tema que hoy nos ocupa, y el rol que desempeñan los fonoaudiólogos, rehabilitadores, las familias y la sociedad en toda la vida de estas personas, ¿sí? Así que, bueno, Ali, un placer enorme poder escucharte. Gracias, tiempo, lo cual nos alegra un montón. Así que cuando quieras, podés empezar. Bueno, muchísimas gracias, Anita. Muchas gracias al Colegio de Fonoaudiólogos de la provincia de Misiones por convocarme en esta fecha muy especial para mí también. 28 de junio, Día Mundial de la Concientización de la Afasia. Agradezco enormemente la presencia de las familias de mis pacientes también, y la colaboración que he recibido de cada uno de ellos para poder hacer visible esto que hoy nos convoca, que es la afasia. ¿Qué es la afasia? La afasia es la alteración del lenguaje ya adquirido por una persona, producto de una lesión cerebral, que compromete la producción oral, la producción verbal del lenguaje, tanto para formular frases, formular oraciones, como para encontrar también las palabras que desea decir la persona. Sabe las palabras, pero no las encuentra, no tiene acceso a ese léxico. Y también dificultades en la comprensión del mensaje que escucha, ¿sí? Que no tiene que ver con la pérdida auditiva, sino tiene que ver cómo decodifica el cerebro ese mensaje escuchado. Además, se acompaña de una pérdida parcial o total del código lectoescrito, es decir, de la lectura y la escritura. Este daño cerebral al que nos referimos cuando decimos de las causas, en la gran mayoría de la casuística está provocado por los accidentes cerebrovasculares, es decir, origen vascular.
también por traumatismo craneoencefálico, ¿sí? Producto de accidentes de vehículos, golpes, heridas de arma de fuego. También causas infecciosas o tumores cerebrales, ¿sí? Y que en estas en estos 4 grupos que estoy mencionando me voy a detener porque son de aparición repentina, súbita, ¿sí? Es decir, el flujo de sangre se interrumpe, el flujo de sangre del cerebro se interrumpe y es la causa que provoca la afasia. Otra de las causas, y lo vemos ahí en nuestra diapositiva, son las enfermedades neurodegenerativas, que tienen su origen no en una instalación súbita, rápida, ¿sí? La afasia aparece, esta dificultad del lenguaje aparece de manera progresiva, no hay una lesión, en la neuroimagen se ve como algo más generalizado en el lóbulo temporal, es decir, que son las afasias progresivas primarias, ¿sí? O que acompañan enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad del Alzheimer, ¿sí? Donde, bueno, la aparición, lo primero que está afectado allí es la memoria, pero luego, con el paso de la enfermedad, del tiempo y la progresión, van apareciendo también la afasia, ¿no? La pérdida de la función lingüística. De acuerdo a la extensión, a la severidad, ¿no? de la lesión cerebral, la afasia también se acompaña, muchas veces frecuentemente vemos que se acompañan de trastornos neuropsicológicos, ¿no? Es decir, que están armados, yo los armé un poquito así, esto no es de formación, es de información, en lo que se llama los trastornos de la lectura, de la escritura, ¿sí? De la pérdida de los gestos, ¿sí? Que son comunicativos, no poder hacer gestos comunicativos, depresión, la anosognosia, que lo vemos frecuentemente en pacientes que no tienen conocimiento del déficit que tienen, que padecen, esa pérdida, ¿no? del lenguaje, no pueden percibir eso, autopercibir el déficit, y eso es algo que me voy a detener un ratito acá porque en los primeros estadios, las fases muy subagudas, es donde vemos mucho de esto, ¿no? Donde los trastornos emocionales, las reacciones catastróficas, la labilidad emocional, los llantos permanentes, los trastornos de la conducta, esto como que va después, a medida que vas pasando los meses, es como que se van diluyendo, ¿no? Y tiene mucho que ver porque tienen que ver porque son neurológicos. Los primeros meses, se considera que alrededor de los 6 primeros meses, existe lo que se llama recuperación espontánea, ¿no? Ahí es donde, bueno, hay un gran paso de recuperación del lenguaje, de los estados emotivos, de la estabilidad conductual, y tiene que ver con que, bueno, durante todo ese periodo el cerebro se va recuperando también, los edemas, la zona de penumbra,
todo eso se va recuperando y comienza a hacer nuevas conexiones, ¿no? Así que yo lo puse porque también tenemos que comprender que los primeros tiempos son bastante más difíciles porque hay aparición de mucho trastorno emotivo y conductual. En esta siguiente diapo yo quise someramente hacer noción, ¿no? Cuando hablamos de la sintomatología del lenguaje, que nuestro lenguaje está conformado por niveles y de acuerdo a la severidad de la lesión, muchos de ellos, si no todos, pueden estar totalmente afectados. Entonces ahí tenemos afasias muy severas. Nuestra paciente no puede más que emitir algunos sonidos, quizás alguna palabra aislada, ¿no? Y en otros casos son afasias un poco más leves, más ligeras, entonces tenemos una variabilidad ahí también en la sintomatología. Estos niveles suponen que, bueno, ahí lo leen sintáctico, léxico, fonémico, fonético, suprasegmental, tienen que ver con cómo vamos a ir encontrándonos con esta persona con afasia y su lenguaje. Quizás aquellos que puedan tener un lenguaje con algo de la falta de las preposiciones, inclusive los verbos. Entonces nos encontramos con una persona que habla con palabras sueltas, sin conectores, sin verbos, ¿sí? Como un lenguaje telegráfico. Otras, y creo esto sí, prácticamente todas las afasias cursan con esto que se llama anomia, que tiene que ver con el nivel léxico, el acceso a las palabras, ¿no? A poder encontrar la palabra y producir la palabra que quiero decir y que sé lo que quiero decir. Porque el paciente sabe qué quiere decir, pero no puede encontrar la palabra. Yo alguna que otra vez voy dando algunos ejemplos a los alumnos que tengo en el hospital para explicarles, ¿no? que quieren decir manzana, ¿sí? Y yo le digo, ¿pera? No, ¿sí? Entonces, porque saben que es manzana, pero no pueden acceder a esa palabra, no pueden encontrarla para producirla. Lenguajes donde está completamente abolido, ¿sí? Está totalmente transformado en neologismos, en sonidos que no tienen prácticamente ningún parecido con alguna palabra de nuestra lengua, y cambios en la melodía del habla, ¿no? Nuestra habla tiene una melodía, una prosodia, ¿sí? Se vuelve, se altera también esto. Esto también se altera lo que llamamos disprosodia, ¿no? La falta de melodía, de fluencia de nuestra habla. Vamos con la otra. La pérdida entonces del lenguaje afecta la vida social, laboral, familiar y por ende la esfera psíquica de nuestro paciente, de la persona con afasia, ¿sí? Hay un cambio inesperado, un cambio súbito,
en todas las esferas de su vida, en su vida entera. Fíjense, el lenguaje es el instrumento, el principal instrumento que tenemos las personas para exteriorizar o interiorizar nuestros estados psíquicos. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos. Y esto se corta, esto no está más. Pero está la comunicación. La comunicación que no son solamente palabras, ¿no? Esto, los terapeutas del lenguaje lo sabemos. La comunicación es tan amplia y los primeros en establecer, por lo menos en mi experiencia, esta comunicación son los mismos familiares. Muchos pacientes ya llegan con años de su lesión, con años de su afasia, y ya con habiendo establecido intrafamiliarmente o socialmente una comunicación, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo importante de nuestra intervención. Primero, poder hacerle entender a nuestro paciente y a su familia, porque el abordaje tiene que ser con la familia, que la comunicación no son solamente palabras, ¿sí? Que iremos conociendo, iremos aprendiendo nuevas maneras de comunicarnos, nuevas formas de comunicarse. Tanto el paciente con los suyos como los familiares con nuestro paciente. El objetivo siempre va a ser mejorar esta comunicación, ¿sí? Mejorar la comunicación de nuestro paciente, de la persona con afasia. Por ende, mejorar la calidad de vida, ¿sí? Mantenerlo activo en la comunicación. Mantenerlo socialmente activo. Evitar por todos los medios que esta persona y su familia se aíslen, ¿sí? La evitación, el aislamiento. Por eso los rehabilitadores o los terapeutas siempre hacemos mucho hincapié en que los tratamientos deben ser integrales, ¿sí? El lenguaje, la comunicación, la cognitividad y la conducta, la intervención familiar, los aspectos sociales, ¿sí? Entonces, es de manera de que nuestro paciente vaya teniendo experiencias de comunicación, no solamente con su terapeuta, que esas experiencias también puedan ser trasladables a su familia, a su grupo de amistades, etc. Yo creo que vamos a ver ahora esto que yo en un momento le decía a la gente, a mis colegas del colegio, que para mí es importante, relevante hacer conocer esto, pero también dar herramientas a la sociedad entera para cómo comunicarnos. Hoy que vivimos en una sociedad donde sobran las palabras, hay mucha palabra, hay mucho ritmo en la comunicación, y poder entender una persona con afasia para la comunicación. Y miren, lo primero y principal, y si no, lo más importante es la empatía.
porque yo puedo no tener recursos, puedo no conocer los recursos, pero si soy una persona empática, me encuentro que soy, no sé, una mesera, que llega alguien a tomar un café, quiere un café, y me doy cuenta que tiene, lo primero que ve, si soy empático o empática, yo voy a saber cómo hacerlo, ¿no? Voy a saber cómo comunicarme con esa persona, pero también dar algunos recursos. Entonces, en el marco de todos estos gritos que están ahí, ¿sí? Todo eso se enmarca en una empatía. Hablar lentamente, no como a un tonto, no como a una persona que no entiende. Bajar estos ritmos en la comunicación diaria que tenemos. Hablar más lentamente y darle tiempo a que procese su cerebro el mensaje que está escuchando. No hablar con tantas palabras. Hacer más simples nuestras intervenciones, nuestras preguntas. Si tenemos una pregunta para hacer, darle opciones, ¿sí? ¿Esto o esto? ¿Sí? Es decir, ¿querés esto o vos querés aquello? Contarle cosas haciendo hincapié o énfasis, digamos, en las palabras más relevantes de lo que quiero que vaya entendiendo de lo que le cuento. No gritarle, porque no son sordos, no son hipoacúsicos. ¿Sí? Hablarle a un tono normal. ¿Sí? Y si no comprenden, buscar la manera, ¿sí?, de que comprendan, buscar otro medio para que comprendan. Ayudarnos con los gestos, porque todo lo que entra por la vía visual ayuda a comprender el mensaje, ¿sí? Ayuda mucho a comprender el mensaje. Un gesto, una mirada, un seguimiento. Eso también es algo que debemos usar cuando estamos en una conversación con una persona con afasia. Y bueno, por último, y para mí es la parte más rica de esta noche, la afasia en primera persona. ¿Sí? En primera persona. La persona con afasia y sus familiares. Buenas tardes, mi nombre es Martín, yo soy el esposo de Marita. Eh, Ella sufre de afasia, es una secuela que le quedó a raíz de un accidente cerebrovascular que tuvo hace unos años. Y hoy vamos a hablar de cómo impacta en la vida familiar, cómo impacta en la comunicación de ella con otras personas, con la familia y sobre el impacto en que tuvo en su vida al momento de encontrarnos con este problema. En primer momento fue un impacto negativo porque uno se encuentra con problemas de comunicación. Al principio cuesta mucho sobrellevar porque viene con otros problemas de salud los cuales que hay que atender y con una comunicación distorsionada se hace aún más difíciles. Después ella era una persona muy expresiva, que lo sigue siendo, se comunicaba mucho y se encuentra con problemas de índole sentimental, problemas que a veces la deprimen un poco, al principio más que nada, hasta empezar a sobrellevar el problema de otra forma. Con el tiempo, con la ayuda de los profesionales y con algunos mecanismos que fuimos adquiriendo nosotros mismos y poniendo en práctica, se fue sobrellevando mejor. Hoy en día ella tiene una vida muy natural, se comunica muy bien. A veces utilizamos mecanismos como el lenguaje corporal, la forma ya natural de expresarse que tiene ella, con gestos y demás, para aportar a lo que es el lenguaje.
También otra situación es que por ahí tratamos de rodearla de personas que la conocen mucho, que han compartido mucho con ella, las cuales la pueden entender mejor, pueden interpretar la forma de expresarse, y eso ayuda mucho a la comunicación. También ella es muy colaborativa y es muy constante, así que ella trabaja mucho en esa parte, y también se apoya muchísimo con la tecnología. Utiliza la tecnología, utiliza los medios de comunicación, las redes sociales, los servicios de comunicación para traducir cosas que por ahí no puede escribir desde el lenguaje, o viceversa. A veces leer cosas que por ahí no puede expresar verbalmente. Utiliza mucha el apoyo, digamos, por ejemplo, para comunicarse con WhatsApp, utiliza stickers, utiliza videos y muchas cosas que le hacen comunicarse mejor con las personas. Y en el índole familiar ya es una situación prácticamente superada, porque todo lo que es el círculo íntimo de ella ya logramos entenderla, y se puede comunicar con mucha facilidad, y se puede reemplazar palabras, y de esa forma se establece una comunicación más fluida y constante. Bueno, espero que esta información, esta breve información, les pueda ayudar a entender un poco más sobre las situaciones personales que surgen con las personas que sufren de afasia. Hola, hola. Yo me llamo María del Carmen Rivera. Me dicen Marita. Y yo le quiero contar lo que me pasó de hace 3 años. Cuando quiero decir cosas, no me sale lo que quiero decir, pero cuando me doy cuenta de muchas cosas y no puedo decir, pero sigo tratando de leer, de escribir, que estamos tratando, y por supuesto que duele, que molesta, pero yo quiero seguir volver, como yo digo, yo quiero seguir viviendo. Entonces para mí es muy importante. Yo digo que sí se puede de hacer todas las cosas, que si por lo menos yo digo que por lo menos si lo mío sirve de alguien, acá estamos. Estoy bien, y por eso cada día ahí vamos. Los dolores, sí, hay muchos dolores, pero ahí estamos. Cuando nos vemos, cuando nos juntamos, veo los otros amigos de hoyo, y así como estamos. Pero lo que a mí me gusta es que nosotros le tratamos de estar bien, cada una tratamos de estar bien, y no es fácil, pero ahí vamos. Mandar un besito a cada uno. Somos Estela y Enrique, somos los papás de Andrea Maletti, una señorita de 51 años de edad que tuvo una ACV cuando tenía 33, o sea que hace 18 años que ella está padeciendo las consecuencias de ese ACV que la puso al borde con riesgo de vida. A ella le quedó como secuela, ella lo que tuvo una isquemia lateral izquierda. La secuela que le quedó es la hemiplegia
lateral derecha, con inmovilidad prácticamente total del brazo derecho y parcial de las piernas. Y en el aspecto del habla le quedó una afasia total. Realmente no puede hablar, no podía hablar, ahora algo habla. Nos damos cuenta de que ella sufre muchísimo, lo mismo que nosotros, de su situación. Ella permanentemente está, cuando uno le pregunta qué es lo que más quisiera, ella nos dice en su lengua hablar. Y cada vez que rezamos cada noche, ella siempre insiste en que quiere hablar. Y bueno, a nosotros nos cuesta mucho entenderla. Y a ella le cuesta horrores no poder comunicarse. Se desespera literalmente cuando quiere contar algo y no logra hacer. A mí me duele más cuando ella está sola en casa y no puede comunicarse con nosotros y se encierra en su mundo, se pone a dibujar modelos y uno se da cuenta que está realmente en otro mundo porque no hay forma de que pueda comunicarse. Ella tiene pleno conocimiento, entiende perfectamente todo, pero no puede. Bueno, la cuestión es cómo hemos ido tratando de aprender a entenderla, comprender un poco mejor, desde ya con mucha paciencia, con mucha intuición y siempre conversando, induciéndola a que nos exprese lo que ella quiere. ¿Qué querés comer? ¿Cómo te llamas? ¿Qué más? ¿Te gusta el mate? Mate. Leche. ¿Qué más? Hola. En la primera etapa, cuando salió de su clínica de segundo nivel, contales. Sí, ella tuvo casi, prácticamente, no recuerdo bien, pero un año que ni un sonido, ni el mínimo sonido le salía y siempre estuvo con sus profesionales y bueno, de un buen día empezó a decir el hola y con eso saludaba, ella siempre con sus gestos primero y después el hola, con variaciones en tono de su voz, dándole entonación. Y de a poquito fue diciendo mamá, papá, lo mínimo, ¿no? Y con la familia, por ejemplo, con los sobrinos, siempre o con el resto de las personas, quiso saber el nombre y querer expresarlo. Es así que aprendió a decir los nombres de los que le podían salir, de la hermana, Marina, que no lo dice bien, María, Ale, Joa, que es su sobrino Joaquín. Es decir, que a su manera ella siempre se buscó de expresarse. Después, a continuación, cuando pudo más o menos expresarse, nos quería comunicar haciendo las letras en el aire con sus dedos. Después invitamos, que no le entendíamos, obviamente no le entendíamos. Él lo escribía en la pared y tampoco. Y lo invitábamos a que se escribieran en un papel y escribían la mitad de las palabras y la otra mitad eran dibujos, ¿no? Con iniciales, claro. A veces, por ejemplo, que le preguntábamos qué quería comer y la empanada de qué, y jamón y queso, poniendo las iniciales. Y a veces nos daba pauta los nombres también de amigas, que nosotros totalmente las amigas no las conocíamos. Siempre con iniciales o lo mínimo de letras. De todas maneras, de alguna forma, a fuerza de convivir, ella se hace entender y nosotros cada vez la entendemos más a través de sus gestos, explicaciones visuales. Se ha convertido en una verdadera maestra en materia de gestos y de tratar con sus manos, mueve sus manos, hace caras, en fin. Y cuando a pesar de eso no la entendemos, ella dice, bueno, como diciendo algo parecido a deja, y se encierra y se da por vencida.
pero nunca dejó de progresar. Con mucho esfuerzo va incorporando palabras nuevas. Últimamente trata de leer carteles en la calle o graf en la televisión. De ahí sacó varias palabras, el nombre sobre todo. Para terminar, la clave de la relación es la paciencia, la empatía y sobre todo el amor de todos los que estamos rodeándola, padres, cuidadoras, profesionales de la rehabilitación, que gracias a Dios nunca le faltaron. Agradecemos mucho a los profesionales que siempre la apoyaron. Pero el mensaje final es que nunca hay que bajar los brazos y hay que perseverar en el esfuerzo hasta que siempre se progresa. Siempre hay esperanza. La comunicación es más intensiva que antes porque está la obligación de comprender qué quieren decir, qué quieren contar y nosotros como parte de la familia tenemos que llegar a adivinar. Y no solamente adivinar, sino que ayudar a que puedan expresar lo que ellos están pensando, que piensan y saben lo que quieren decir y no lo pueden hacer. Entonces somos nosotros los que tenemos que ayudar a que puedan vocalizar lo que pensaron o que puedan decir qué quieren hacer. Por lo tanto, vuelvo a repetir, es más intensiva la comunicación familiar, no solamente es más difícil, sino que hay que estar pendiente todo el día. Las 24 horas hay que estar pendiente de qué quieren hacer, cómo quieren hacer, qué quieren decir. ¿Y vos, Moni? Lloraba, todo el tiempo lloraba, ya no. Yo me acuerdo que, sí. ¿Te ayudan las estrategias de tu familia para que vos puedas comunicarte? Sí. Ajá. Sí. Esto Me que acuerdo, sí, era así, sí. ¿Qué te ayuda especialmente? ¿Qué te ayuda para cuando no te salen las palabras? ¿Cómo te ayuda, Ricardo? Y no importa, digo, no importa, bueno. Que no puedo, pero bueno. Ahora, Él busca las palabras por vos. ahí está, sí, es así. Soy Ángela, hija y cuidadora de una persona con afasia a raíz de un accidente cerebrovascular. Nuestro medio de comunicación cambió bastante, claro. Lo que antes eran extensas charlas, palabras de más, ahora son frases cortas, palabras simples, gestos, también miradas, aunque no se crea. Uno sabe qué está queriendo decir una persona con la mirada. Así que nuestra comunicación sigue ahí a pesar de esta barrera.